buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Te invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está. Señor, te damos gracias por darnos la bendición que tenemos de estar en este lugar reunidos para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas a depender de ti, porque podemos, Padre Celestial, glorificarte, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Padre Celestial, a preocuparnos, Señor amado, por tu palabra, por lo que quieres decirnos y enseñarnos en esta hora, Señor. Te pido que en este lugar seas hablando al corazón de todos los que estamos aquí, Señor, que llegamos a esta noche aquí. Gracias porque nos convocas, Dios, con la necesidad, Padre Celestial, de que te adoremos primeramente, y segundo, Señor, de que recibamos en nuestra vida una palabra diferente y fresca. Señor, guíanos a ser mejores. Gracias porque tu palabra sigue siendo la respuesta, y te pido que esta noche sea especialmente eso, tu respuesta, Señor, en nuestro corazón, enseñándonos a depender de ti. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Comprendí en tu santuario, parte 2. Es el título de la enseñanza. ¿Cómo se titula? Díganle que está a su lado: comprendí en tu santuario. Ese es el título de la enseñanza. Es una serie que comencé hace 8 días y que particularmente doy en 3 predicaciones. Hablamos del mismo tema, pero pues de diferentes ángulos. Amén. Hace 8 días iniciamos con esta serie titulada Comprendí en tu santuario, parte 1, hace 8 días. Si usted no la pudo ver, le invito a que la pueda ver a través de YouTube. Amén. Allá se encuentra, para que usted no se pierda y entonces pueda entender la segunda parte y la tercera que estaremos dando de hoy en 8 días. Amén. No se la puede perder. ¿Alguien estuvo hace 8 días? ¿Cómo le? ¿Solo 2? Varios. Ok, eso está bien. Ok. Esa segunda parte es muy interesante y le invito a que por favor abra su Biblia en el Salmo 73, versículo 1. Allí es donde estamos. En el Salmo 73. Salmos 73, versículo 1. Y sí, efectivamente, comprendí en tu santuario. Esta enseñanza, esta palabra, la estamos basando en el Salmo 73. Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Alguien de los que está aquí alguna vez ha sentido envidia? Pues yo creo que todo, ¿cierto? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice el texto? Comprendí.
¿Alguna vez a usted le ha costado entender algo? Yo creo que a todos de alguna manera. Química, no la entendí en el colegio. Y hasta el día de hoy no la entendí. Hasta que dice el texto, comprendí, dice el salmista, hasta que entré a la presencia de Dios y allí fue que ¿qué? Entendí. El fin de ellos, siguiente. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de frente, perecerán, se consumirán de terrores. Se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, nuevamente, que no entendía. Era como una bestia delante. Mira el que está a su lado. ¿Será que es como una bestia que no entiende? O dice el texto, como una bestia delante de ti. Siguiente versículo. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y último versículo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Pregunta a raíz de esta lectura. Es todo el Salmo 73. ¿Alguna vez usted ha dudado de que Dios es bueno? Es la pregunta en la que hemos estado indagando y meditando desde la primera predicación. Porque en el versículo 1, escúcheme mi querido hermano, ayúdame ahí por favor, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Recuerde que el Salmo 73 concluye con el versículo 1. El versículo 1 es la conclusión a la cual llegó el salmista después de todo lo que pasó y nos contó. El Salmo 73 es un testimonio y él concluye en el versículo 1 diciendo que sí, que Dios es bueno. Siguiente versículo, por favor. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Siguiente versículo. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Después del versículo 2, el salmista nos comienza a contar su testimonio. ¿Y cuál fue el testimonio del salmista? Reconocer que un día tuvo envidia de los que no creían en Dios, porque les iba mejor. Porque al parecer la vida de los que no son cristianos, al parecer es mejor que la de nosotros. Como que prosperan más, dice el texto, tienen riquezas. Y Asaf, el autor de este salmo, termina entonces con el versículo 1 concluyendo de que Dios es bueno, y por eso estamos meditando en ello, y por eso nos hacemos la pregunta: ¿alguna vez usted ha dudado de que el Señor es bueno? Nos comprometimos a no responder esa pregunta a la ligera. ¿Por qué? Porque si indagamos en el corazón, todos en algún momento hemos dudado de que Dios sea bueno. Nos hacemos esta pregunta porque es la pregunta que se hizo uno de los grandes adoradores del templo del Señor en la época de David, es decir, Asaf. Y el Salmo 73 es eso: un hombre que está constantemente en la presencia de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque el que escribe el Salmo es músico y su trabajo es pasar 8 horas diarias delante de Dios tocando instrumentos musicales para él. Y a manera de testimonio nos ha venido, escúcheme, contando que un día el músico, el que estaba en la iglesia adorando, sintió envidia de los que no adoran a Dios y de los que son impíos, es decir, de los que no tienen fe. Y dice el texto 2 y 3 que por poco y la embarra, que por poco y mete las de caminar. ¿Quién, pastor? Sí, el siervo.
Admiramos a este siervo, a Asaf, a este señor, por la capacidad de reconocer la crisis que tuvo un día. Porque no cualquiera reconoce que dudó un día de que Dios era bueno. Porque no cualquiera reconoce sus errores. En este caso Asaf nos cuenta esa realidad. Asaf es vocero para muchos y muchas personas que estamos aquí, que en ocasiones no hemos entendido el actuar de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿y por qué Dios actúa así? Como que usted en su corazón no está de acuerdo porque lo que le parece que lo que Dios hizo es como injusto. Asaf es vocero para todos aquellos que en algún momento no hemos sentido que Dios sea muy bueno, porque hemos vivido una tragedia la cual nos hace dudar si te oro, si te busco, si voy a la iglesia, si te sirvo y me va mal, entonces ¿qué pasó? ¿Alguna vez usted se ha sentido confrontado de esa manera? Asaf nos permite entender que los grandes siervos de Dios también pueden entrar en esta lucha. Este salmo no solo es un canto, sino es un testimonio. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Un testimonio de qué? De la crisis de duda, de que un hombre siervo de Dios un día tuvo envidia. Gracias por el humanismo que hay en esta sala. Uy, pastor, ¿a quién le está hablando? Yo nunca he sentido eso. Este salmo es testimonio de que sí, los hijos de Dios se desaniman. Amén, gracias mi hermano. Que a veces pasamos por circunstancias que no desearíamos, en las que a veces caemos, la cual nos lleva a hacer razonamientos como que Dios no es muy bueno como me han contado. O lo que dijo Asaf en el versículo 13. ¿Sabe qué iba razonando Asaf de ver que los ricos eran los impíos y no él? Esto iba razonando: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué está diciendo Asaf? Eso como que no sirve de nada andar en santidad. He lavado mis manos en inocencia y como que, versículo 14, pues he sido azotado todo el día. ¿Cómo se la pasan los ricos? Contento, chévere, en carro blindado, en piscina, en paseo los domingos. Y usted trabajando, porque no tengo para el arriendo. Esa crisis la vivió un hombre de Dios. Ahí está. Escúcheme, sin embargo, este salmo también nos muestra el testimonio de un hombre que le hacía falta una cosa: entrar en el santuario de Dios. ¿Qué le hacía falta? ¿Y para qué le hacía falta entrar en el santuario de Dios? Versículo 17, estaría en todo el salmo así. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué hizo cuando entró? Dígale que está a su lado, entendió. ¿Alguna vez usted le ha ayudado a hacer a alguien una tarea que no entiende y a las 2 horas entiende? ¿Usted qué siente cuando esa persona entiende? ¡Ay! ¿Sabe qué sintió Asaf? Esa satisfacción, pero solo en un lugar específico. ¿Dónde? En el santuario de Dios. ¿Y qué significa el santuario de Dios? Significa su presencia. Este salmo también nos muestra el testimonio de un hombre que le hacía falta entonces entrar en el santuario de Dios para entender a Dios. Porque escúcheme, usted y yo necesitamos comprender al Señor, pero hay un solo lugar donde lo comprenderemos: en su presencia. Asaf nos viene mostrando también que se puede entrar a la casa de Dios, pero seguir con ciertas dudas. ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba Asaf? ¿Qué era? Salmista, músico. ¿A dónde se la pasaba entonces? En la casa de Dios. Se puede entrar a la casa de Dios pero no entender. Y dice él, hasta que entré, haciendo la diferencia de cuando entraba a tocar música y de cuando entró a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Asaf entraba frecuentemente para adorar, pero en la crisis decidió entrar con un objetivo diferente, y amén. Y este objetivo entonces era entender. ¿Cuál era el objetivo de entrar al santuario? Dígale que está a su lado, entender. Le quiero preguntar en esta noche a los que están aquí: ¿usted tiene preguntas para Dios? ¿Sí o no? Señor, ¿y a mí por qué me tocó esta vida?
¿por qué me tocó el papá y la mamá que me tocó? ¿O alguien de los que está aquí pudo elegir la mamá o el papá que le tocó? ¿Sabe dónde le responden? En el santuario. Allí usted comprende los misterios. Debemos nosotros hoy, mi querido hermano, entrar también al santuario del Señor para hallar la respuesta a tantos interrogantes, para entender las circunstancias que nos pasan a nuestro alrededor. ¿Acaso usted a veces no le pasa que no entiende lo que le pasa alrededor? Pero sobre todo para entender esto, necesitamos entrar al santuario del Señor para entender al Señor. Necesitamos, vuelvo y lo digo, necesitamos entrar al santuario de Dios para entender a Dios. Solo su santuario nos puede animar, nos lleva a la madurez y nos lleva al entendimiento. Este testimonio de este hombre en este salmo es una bendición, mi querido hermano, porque nos muestra dos cosas: que la fe, tras ser afinada como el oro por la crisis, después de la duda, después de haber dudado, después de haber pasado la crisis, nos muestra este texto que la fe se puede volver más robusta, que después de una prueba podemos tener una fe más fuerte. Y lo segundo que nos muestra este salmo es que la comunión posterior con Dios, es decir, la comunión después de la prueba, puede llegar a ser más profunda. Puedo entender mejor a Dios después de que he pasado pruebas. Porque hay personas que no predican en un púlpito, que no son pastores, pero que tienen más autoridad que cualquier pastor, por las cicatrices que llevan. Escúcheme bien, no por las heridas. ¿Por las qué? Cicatrices. Es decir, porque han pasado por muchas cosas en la vida y tienen cicatrices que son autoridad. Esa es la respuesta, mis queridos hermanos, a cuando viene un pastor, posiblemente canosito, que no se le entiende muy bien, pero a la hora de la administración ministra más que el que predica bien. ¿Sabe por qué? Porque se tiene cicatrices. Amén. Asaf nos reta porque reconoce que casi se resbala. ¿Qué reconoce? Que alcanzó a llegar a tener envidia de los que no creían. Pero a pesar de eso, Asaf nunca se soltó de la mano de Dios. Asaf nos reta porque Asaf llegó un momento de su vida donde pensó que Dios no era muy bueno. Sin embargo, Asaf no dejó de creer en Dios, sino que entró al santuario y allí no se dejó arrastrar más por lo que veía en sus ojos. Terminó dándole gracias a Dios, terminó dándole más peso a lo que oyó del Señor. En otras palabras, Asaf no cae en la trampa de no creerle a Dios. Asaf no cayó en la trampa de ¿qué? Póngame atención, por favor. No cayó en la trampa de no creerle a Dios, sino que en su angustia y aflicción prefiere entrar al santuario de una manera diferente y allí deja de poner la mirada en los impíos y en sus vidas mejores para entonces ponerla en Dios, y logra entender lo que antes no entendía. Qué satisfacción tan rica es entender algo que yo antes no entendía. Allí en el santuario la duda quedó a un lado. Dios sí es bueno. La angustia se convirtió en alegría, vino paz al corazón de Asaf y ahora toda esta situación se convirtió en un gran testimonio para nosotros, que se canta hoy y se cuenta. ¿Amén o no amén? Pero antes de continuar con la segunda parte de hoy, en Comprendí en tu santuario, parte 2, te diré una verdad. La verdad es esta: solo duda el que cree. Los demás no dudan porque no creen en nada.
Bueno, no, amén. ¿Sí me entendió o no me entendió lo que le... Voy a volver a decirla por si algo. Solo dudan los que creen, porque los que no dudan no han creído en nada. Amén. Volviendo al Salmo, en él identifiqué razones por las que Asaf, cuando entró al santuario, comprendió y comprobó que Dios sí era bueno, como dice el versículo 1. Dejó de sentir envidia y caminó con más fuerza de la mano del Señor. Primer razón por la cual, cuando se entró al santuario, Asaf comprendió que Dios era bueno. Entenderás su justicia. Ese es el primer punto que vimos hace 8 días. Asaf en el santuario entendió la forma de la justicia de Dios y comprendió el fin para los impíos. Aunque aparentemente triunfen en la tierra los impíos, Dios es justo, Dios es fiel. Debemos comprender que su justicia llegará y nadie se va a poder librar de ella. Amén. Esta noche vamos a ver la segunda razón por la que en el santuario de Dios compruebas que Dios es bueno. Amén. Segunda razón por la cual cuando entras al santuario comprendes que Dios es bueno. Versículo 21. Leo desde el versículo 21 porque desde el 1 al 20 lo prediqué hace 8 días. Amén. Versículo 21 al versículo 24. ¿Se llenó de amargura qué? Asaf nos está contando su testimonio ya recuperado, ya no sintiendo envidia, pero él nos confiesa en el Salmo que hubo un punto donde él se llenó de ¿qué? De amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Punzadas. Versículo siguiente. Tan torpe era yo, dijo Asaf de sí mismo, que no ¿qué? ¿Cuál es el problema de Asaf y de nosotros hoy? No entender. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás ¿en qué? En gloria. Mi querido hermano y amigo, la segunda razón por la que en el santuario de Dios compruebas que Él es bueno es porque entenderás su cuidado. ¿Cuál es la segunda? En otras palabras, cuando tú entras al santuario del Señor, comprendes que Él sí te ha cuidado. ¿Que Él sí te qué? En el santuario de Dios compruebas que Él es bueno, porque allí entenderás que sí, que Él te ha protegido, que Él te ha cuidado. Y quiero que me ponga mucha atención a esto que le quiero decir en esta noche. ¿Alguna vez alguien ha dudado del amparo de Dios o de que Dios lo cuida? ¿Usted alguna vez ha dudado de eso? Recuerde que no estamos respondiendo a la ligera, porque si es por evangélicos decimos, ¿nunca, pastor? ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso? Espere. Seguramente hemos sido tentados a dudar de que Dios nos cuida en los momentos que hemos sufrido tragedias. ¿A poco no? Ahí somos tentados. Me dio COVID, ¿y acaso Dios no es tu protector? Bueno, entender a Dios es algo que solo pasará si entras a su santuario. Lo comprenderás a Él. Este salmo nos anima a ir a estar en ese lugar con frecuencia. Ninguna persona tiene el derecho de juzgar a Dios si no ha ido a su santuario. ¿Sí me voy a entender? Tú y yo no podemos decir Dios no me cuida si tú no has visitado su santuario para comprobar que eso sea cierto. Eso fue lo que le pasó a Asaf. El cuidado de Dios va por encima de impedir que te sucedan cosas duras. Escúcheme eso que le estoy diciendo. El cuidado de Dios va por encima de impedir que te sucedan cosas duras. El cuidado de Dios no es encerrarte en una burbujita para que nada te toque o para que nada te afecte o te pase. El cuidado de Dios tiene que ver con su compañía, con sus ojos puestos en ti y con la
formación y la educación espiritual que Él va a traer a lo largo de tu vida a través de las circunstancias difíciles. En otras palabras, ser cuidado por Dios implica pasar por el valle de la sombra de muerte. Nadie puede decir que Dios no lo cuidó si no estuvo en peligro. ¿Me hago entender? En ese orden de ideas, ser cuidado por Dios implica esto. Y allí, en ese lugar fuerte, en esa dificultad, verle enseñarte una lección, verle preservarte la vida porque tienes todavía que aprender cosas, verle en medio del valle de la muerte, que Él te forma y que abre caminos cuando tú creías que no había nada que hacer. Y en el contexto que estamos viendo de este salmo, Asaf, el hombre que lo escribe, contiene la diferencia y también la razón por la que no entendemos a Dios a simple vista. Y aquí quiero que me presten mucha atención. Este salmo contiene la diferencia y también la razón por la cual no entendemos a Dios a simple vista. Por lo que a veces hemos creído que no es tan bueno y por lo que no hemos entendido que sí, que Él nos ha cuidado. La razón es que hemos puesto la mirada en donde no debemos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón la gente piensa que Dios no es tan bueno o le reprocha, como lo vivió Asaf en un momento de su vida? Porque ha puesto la mirada donde ¿qué? Versículo 2, versículo 3, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo. ¿Dónde puso la mirada Asaf? ¿Dónde puso la qué? La mirada Asaf. Vuelvo y digo, la razón es que hemos puesto la mirada en donde no qué. Es más, Asaf nos enseña que poner la mirada donde no debemos nos hace tener envidia. No sé si está entendiendo esta noche la palabra. La envidia, ¿de dónde viene? De poner la mirada en lo que no hay que ponerla. ¿Amén o no amén? ¿Por qué hemos creído que Dios no es bueno muchas veces al no sentir su cuidado si nos dice que nos ama? Y al contrario, ¿por qué a veces sentimos que les va mejor a los que no creen, que prosperan más y que no les pasan tragedias como a las que nosotros sí nos pasan? Y para comenzar a responder esta pregunta, hay que primero entrar ¿dónde? ¿A dónde hay que entrar? ¿A dónde hay que entrar? En el santuario, papá, en la presencia. Allí Dios te dice, porque estás en su casa. Así que prepárese para que Dios le responda la pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios le responda esa pregunta? Se la va a responder Dios. Así dice Dios para usted esta noche. El error de poner tus ojos donde no debes de ponerlos te lleva a esa conclusión errónea, porque no es cierto que los que no creen en Dios siempre les sale todo bien. Vuelvo y lo leo. Gracias por el comentario. Menos mal que la prédica no se ha acabado. El error de poner los ojos donde no debemos de ponerlos te lleva a esa conclusión errónea, porque no es cierto que los que no creen en Dios siempre les sale todo bien, ni al más rico, ni al más famoso, ni al más talentoso. Siempre las cosas no les salen bien en absoluto, pero creemos esto y razonamos esto porque hemos puesto los ojos donde no hay. ¿Cuál es el problema realmente? Poner los ojos donde no hay que ponerlos. Los ojos
puestos en el lugar incorrecto, muchas veces nos producen envidia por los mismos impíos. Y a fijarnos en simples apariencias, pero no a apreciar la realidad profunda de las cosas. ¿De qué nos sirve analizar de que a los que no creen en Dios les es más fácil las cosas si van a terminar en el infierno? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Por eso vuelvo y lo digo. Los ojos puestos en el lugar incorrecto muchas veces nos producen envidia por aquellos que no creen, y nos fijamos en simples apariencias, pero no alcanzamos a apreciar la profundidad de su realidad. Y su realidad, lamentablemente, es condenatoria. No vemos muchas veces que Dios es bueno y que nos cuida porque hemos puesto los ojos en la supuesta prosperidad de los que no creen en Él. Y poner los ojos en lo que no hay que ponerlos, es decir, en esa supuesta prosperidad de los que no creen, hace que sientas envidia y que se engrandezca tu sufrimiento. ¿La cogió? Cuando tú pones la mirada en la prosperidad de los impíos, tú haces que se engrandezca tu sufrimiento, que tú seas más víctima, y haces que se engrandezca más su riqueza. ¿Seguimos? Es verdad que Dios permite en nuestras vidas sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que las cosas a veces no salen como las esperamos. ¿A cuánto les ha pasado? Esto no debería llevarnos a poner en duda que Dios es bueno, y mucho menos que su cuidado no está, porque la verdad es que Dios sí es bueno. Entra a tu santuario, a su santuario, y lo verás. Amén. La verdad es que Dios sí te ha cuidado. Entra a su presencia y lo comprobarás. Pero volviendo al tema, Dios permite cosas duras. Aún así, seamos buenos hijos, o si no, preguntémosle a Job. Un hombre que vivió tragedias muy duras en las cuales cuesta creer que Dios es bueno, porque era un hombre intachable, pero le vino lo peor. Donde cuesta entender que Dios cuida a los suyos, porque Dios mismo dijo que Job era un buen hombre. Pero Job, después de todo su sufrimiento, concluye diciendo: de a oídas te había que mas ahora mis ojos te ¿qué? ¿Dónde estaba poniendo también su mirada Job? ¿Está entendiendo la palabra? Entonces Job se arrepiente y ama a Dios, y termina el libro diciendo que Job entiende ahora de que todo lo que le vivió era un propósito que Dios tenía detrás de las situaciones. Job entró a la presencia de Dios y puso sus ojos en Dios y entendió. ¿Amén o no amén? No reprocha ni tampoco le echa en cara. Entonces, ¿por qué aquellos que entran a su santuario entienden que Dios es bueno y que Él los cuida a pesar de que a su alrededor sucedan cosas terribles? Porque allí en su presencia, en su santuario, entendemos que a los que amamos a Dios, ese versículo únicamente lo entienden aquellos que entran a la presencia de Dios. Porque no es posible humanamente entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? Asaf termina dando gracias, Job termina dando gracias, mi querido hermano y amigo. Pero hay que reconocer que uno se deja guiar por lo que ve a simple vista. ¿A cuánto les ha pasado? Uno se deja guiar por lo que ha visto ¿a qué? Y sin entender. A veces
uno siente que Dios no es bueno, porque siente que no lo cuida. Por eso deberíamos, escúcheme, no rechazar ni frustrarnos por lo que no entendemos de Dios. Cuando veamos algo a nuestro alrededor contrario a lo que Dios nos ha dicho, entremos a su santuario. No sé si me entendió lo que quise decirle. En otras palabras, si usted ve que algo está pasando a su alrededor y que es injusto, antes de reprochar a Dios, entre a su santuario y pregunte, ¿por qué? Dios le va a responder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Antes de reprochar al Señor por cualquier cosa que no entiendas, primero entra a su presencia y allá hazle las preguntas que quieras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 21 y 22. ¿Se llenó de qué? ¿Qué dice Asaf? Que se le llenó el alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Versículo siguiente. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante, hasta ahí, de ti. Asaf nos cuenta su testimonio. No había podido hallar solución a la pregunta que tenía: ¿por qué los que no creen prosperan más que yo, que soy un siervo de Dios? Y la razón es porque no había considerado el asunto con calma. Dice el texto, versículo anterior, que él permitió que algo llegara a su alma: amargura. Estaba amargado. Y la palabra amargado en el Salmo, y en el Salmo, que es Antiguo Testamento, quiere decir fermentación. Diga conmigo, fermentación. ¿Alguno de los que está aquí sabe cómo se hace el guarapo? No, sí o no. Pastor, ¿eso qué es? El guarapo es una bebida artesanal de mucho alcohol que hacen en el campo y lo hacen de manera fermentada. Entonces fermenta por varios días hasta que empieza a coger fuertura, y entre más días pues más fuerte. Tan peligroso es el asunto que si se puede encerrar entre una olla de barro, la olla de barro se puede explotar por la fermentación. La palabra amargado en el Antiguo Testamento viene de una raíz que significa fermentación, porque eso es la amargura. Cuando una persona está amargada, guarda, y hay un momento en que ese indicador de que Asaf estaba amargado era que había perdido la calma por ese fermento que se estaba haciendo en su corazón, porque el espíritu deprimido altera el buen juicio. El espíritu deprimido altera el buen ¿qué? Juicio. Por eso cuando usted se vaya a agarrar con su esposa, mejor váyase y hable cuando esté calmado, porque el espíritu alterado altera el juicio, no juzga bien. ¿Cómo estaba Asaf? Amargado. ¿Cómo estaba juzgando a Dios? Es un Dios malo. La mayoría de veces nos ha pasado eso. El salmista reconoce francamente el error que cometió al procurar resolver su conflicto mientras estaba amargado. Él reconoce su error, porque cuando usted está amargado, como dice el texto, o cuando usted tiene rabia en su corazón y quiere arreglar un conflicto, lo empeora. A Asaf le pasó, estaba comenzando a decir sandeces. Versículo 13: es vana la vida cristiana, no sirve. ¿Eso lo dice una persona cuerda? ¿Eso lo dice una persona con amargura o sin amargura? Con amargura. Si ve que uno cuando está amargado comienza a decir cosas que no tienen ¿qué? Coherencia. Y eso le pasó al salmista. Quiso resolver la situación, su conflicto, mientras estaba amargado, y juzgaba por las apariencias y no de acuerdo con los valores eternos. Juzgaba por las ¿qué?
los ricos les va mejor que a mí. Juzgaba por las apariencias, pero nunca juzgó con los valores eternos de Dios. ¿Y a dónde irán a parar? No sé si me hago entender lo que le quiero decir. ¿Dónde es corregido Asaf? En el santuario, en la presencia de Dios. Cuidado de querer resolver las inquietudes que se tienen, y más con Dios amargado y sin Dios. Cuidado con querer darle respuesta a la ligera a circunstancias difíciles que te están pasando, donde Dios es el culpable. Ten cuidado, porque seguramente te estás equivocando. Amén. La amargura y permitir las punzadas en el corazón. Anterior. No, eso. Y permitir las punzadas en el corazón impiden entender. ¿Qué dice el texto? Y mi corazón sentía punzadas. Versículo siguiente. Tan torpe era yo que no no entendía. Dice el salmista mismo que él es torpe como una bestia. ¿Cómo es? Que es torpe como una bestia delante de Dios, especialmente torpe y bestia, porque ignora lo que Dios ha hecho y hace y viene haciendo desde hace mucho tiempo en él. Porque aquel que está amargado y piensa a la ligera ignora fácilmente todo lo bueno que Dios ha hecho. Asaf estaba comenzando a no ver el cuidado de Dios ni su bondad. Se estaba dejando llevar por la amargura y la torpeza que produce estar de esa forma con Dios. Y quiero decirle lo siguiente: detrás de nuestros argumentos acerca de que Dios no es bueno y cuidadoso, ¿será que la amargura y la torpeza están teniendo que ver? Seguramente sí. Los momentos de mayor sufrimiento producirán en nosotros dos efectos, a veces los dos o a veces uno de ellos. Los sufrimientos pueden producir amargura y punzadas en el corazón, pero también los sufrimientos pueden producir acercamiento a Dios. A veces el uno sucede al otro. A veces cuando me pasa algo difícil, primero siento amargura y después me acerco a Dios, como le sucedió a Asaf. Y la verdad es que no hay mejor forja para el carácter de los hijos de Dios que el sufrimiento de las pruebas. No hay mejor forja, no hay mejor formación para el carácter de un hijo de Dios que las pruebas, que los sufrimientos que producen las pruebas. Asaf reconoce que por envidiar a los impíos y no entender estaba amargado en el alma, dice el texto bíblico. Volvemos al versículo anterior. Con punzadas en el corazón y entorpecido como una bestia. ¿Por qué Asaf dice bestia? Porque una bestia, ¿por qué se preocupa? ¿Seguros? Por tres cosas: por comer, por dormir y por parir. En otras palabras, esa palabra bestia indica lo que se le volvió a la vida a Asaf, razonando de que a los que no son cristianos les va mejor. Su vida cristiana se le volvió como una bestia. Dormía, comía y adoraba. Dormía, comía y adoraba. Comía, dormía y adoraba. Se le volvió ¿qué? Monótona. ¿Cómo se le volvió? Pastor, no siento nada. Estoy como seco. Eres como una bestia. Amén. Pero cuando entró, es decir, y una bestia hace otra cosa: esperar la muerte. Sin ánimo, en monotonía, porque no ha visto el santuario, porque no lo ha visitado. Pero cuando entró en el santuario, entendió. ¿Qué hizo Asaf?
Deja de vivir como una bestia sin entender. Deja la amargura con Dios y en la vida. Deja de pensar que Él no ha sido cuidado por Dios. Entró al santuario del Señor y allí comprendió todo lo que necesitaba comprender. Hoy estamos notando que muchos en este lugar lo que nos ha hecho falta es entrar al santuario del Señor, para que así comprendamos por qué nos pasa eso. ¿Sabe qué nos enseña este salmo? Que las preguntas y los reproches que muchos le tenemos a Dios nos enseña que realmente no hemos entrado a su iglesia, hemos venido hasta las escaleras. Amén. Pero el versículo 23 y 24 se compone, porque Asaf dice ahora: con todo, yo siempre estuve ¿qué? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu qué, y después me recibirás gloria. Después de entrar en el santuario de Dios, Asaf reconoce que Dios siempre lo ha cuidado. ¿Que siempre lo qué? Allí en el santuario Asaf se dio cuenta y entendió del cuidado de Dios. Y ese versículo anterior, y ese con todo, ¿qué cree que significa ese con todo? ¡Wow! Amén. Vayamos al contexto del salmo. ¿Qué significará ese con todo? Ese con todo habla de a pesar de mi actitud contigo, a pesar de que no creí que eras bueno, a pesar de mis quejas y reclamos, a pesar de mi mala actitud y de lo que llegué a pensar, no me has dejado. Santo Dios, ¿no le parece a usted tremendo? A pesar de todo lo que hice y de todo lo que sentí, y la amargura que llené mi corazón, y de los motivos y de la envidia que sentí, tú me preservaste la vida. Asaf comienza a considerar que su labor de adorador ha sido porque Dios le cuidó de ser un impío. ¿Me entendió lo que acabé de decir? ¿Usted entendió? Asaf lleva muchos años tocando instrumentos musicales, adorando, pero el día que entró al santuario entendió por qué Dios lo escogió para ser adorador. ¿Sabe de qué lo cuidaba Dios? De que fuera un impío. Tremendo. Dios a ti te ha cuidado a pesar de las tragedias que has vivido, sí. Te ha cuidado de estar afuera en el mundo. ¿Has sufrido? Sí, pero estás adentro. ¿Has sufrido? ¿Te ha tocado duro? Sí, pero tienes fe. Dios te cuidó de ser una persona apartada de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta noche? Escúcheme, le protegió de ser una persona sin salvación. ¿Cuándo entiende eso Asaf? Cuando entró al ¿qué? Al santuario. Dijo: yo más bruto, envidiando a los ricos y ellos no tienen salvación. Dios me cuidó de que no tuviese salvación. ¡Wow! Asaf comprende a Dios y dice: Él es bueno. Solo en su santuario entenderemos el cuidado tan grande que Dios ha tenido con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre te ha cuidado y te ha protegido. Entiéndelo. Mira su santuario y verás que Él siempre estuvo contigo. ¿Cuántos de los que están aquí pudieron haber perdido la vida en un accidente y no la perdieron? Aunque tú no lo pediste, Dios siempre estuvo contigo. Porque antes de que tú conocieras de Cristo, cuando tu vida realmente estaba en peligro, Dios te cuidó. Él te ha hablado su consejo, aunque muchos a veces no se lo hemos pedido. Dios nos ha hablado y quiere llevarte a su gloria. Termina el texto diciendo en el versículo 24: y después me recibirás en gloria. Nos quiere llevar al cielo.
aun cuando ni lo merecemos. ¿Cómo podemos decir de que Dios no nos cuida si Dios nos promete ir a un lugar que no merecemos, el reino de los cielos? Dios, la verdad es que Dios siempre te ha ¿qué? Cuidado. Y quiero que por favor notemos el me. ¿El qué? Versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después porque nosotros nada hacemos, todo lo hace Dios. Cuidarnos, protegernos, guiarnos, a pesar de todo lo que hacemos, aguantarnos los berrinches y las quejas. Dios nos cuida como a un hijo pequeño. Un niño pequeño toca decirle: deme la mano. A un niño pequeño, si usted lo suelta de la mano, ¿él qué quiere hacer? Si usted lo tiene de la mano, ¿él qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer el niño pequeño? Soltarse. ¿Y qué quiere hacer? Irse por allá. ¿Y usted qué está haciendo? Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Nos cuida como a niños pequeños. Dice el texto: me tomaste con tu mano derecha. Él fue el que te tomó a ti, porque por ti y por mí nos queremos soltar como el niño pequeño, pero Dios no nos suelta. Dios es quien te toma. Nosotros tendemos a alejarnos. Dios es quien te ha cuidado aún cuando nos hemos alejado de Él. ¿Quién te ha preservado la vida cuando decidiste descarriarte? Dios. ¿Quién te ha preservado la vida cuando eras lo peor de este mundo? ¿Quién te cuidó la vida? Dios. Cuando estabas en esas borracheras, cuando Dios te guardó de que no te pasara nada, ¿quién te protegió? Dios. Para concluir, amados, entremos más a la presencia de Dios. ¿Entremos más a qué? Y cuando entremos a la presencia de Dios, allí comprenderemos lecciones y circunstancias que nos pasan que no las entendemos a simple vista. Allí entenderemos por qué del por qué. Allí concluiremos que Dios sí es bueno y que Dios siempre nos ha cuidado. Amén. Estamos viendo, comprendí en tu santuario, porque únicamente en la presencia de Dios se comprende lo incomprensible. Solo en la presencia de Dios entenderás las cosas que te suceden alrededor. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Y le quiero invitar a que en esta noche usted por favor ore de acuerdo a esta palabra que Dios nos ha dado. Quiero invitarle que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos un momento y le diga al Señor: gracias. Entra a su santuario, entra a su presencia, mi querido hermano y amigo. Entra a la presencia de Dios esta noche. Y dile: Señor, ayúdame, porque solo tú eres el único que me puede ayudar. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que ores un momento. Entra a su presencia. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué interrogantes tienes? ¿Qué situaciones pasas? ¿Qué cosas te han tenido dudando? El Señor en esta noche te invita a su santuario, a su presencia, y te invita con el objetivo de que entiendas, de que comprendas que Él es bueno realmente, que aunque de pronto has pasado por duelos, sufrimientos, circunstancias difíciles, si entras a su presencia entenderás
su cuidado. Entenderás que Él te ha cuidado. Entenderás que Él te ha protegido. Entenderás que no estás solo. Entenderás que Él te ha venido cuidando desde el día en que fuiste concebido. Que Él fue el que te proporcionó la vida. Si esta noche tú entras a su presencia, comprenderás. Entenderás el porqué de tantas cosas que te pasan. En esta noche dile: Señor, ayúdame. En esta noche dile: Señor, confróntame, guíame, lléname, santifícame, renuévame. Señor, oramos a ti porque somos torpes. Muchos actuamos como bestias sin entendimiento. Muchos actuamos, Señor amado, con amargura y punzadas en nuestro corazón. Señor, nos hemos dejado llenar el corazón de envidia. Pero tú, Dios, a pesar de todo y con ello, nos has cuidado. Y en tu santuario nos has hecho entender y comprender la realidad, Señor, de tu amor inagotable. Esta noche bendice a cada persona que está aquí. Llévale a amar tu presencia, ese santuario que conoció Asaf, ese Dios poderoso que le habló y le guió a la verdad. En esta noche hacemos lo mismo y a ti te adoramos, Señor, y te bendecimos. Así como llevaré tu presencia a mi habitación. Así como dile: llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, aquí me tu presencia guardaré. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Allí nos harás entender. Allí entenderás. Entenderás que Él es bueno. Entenderás, hemos visto su justicia. Entenderás su cuidado, que Él está ahí, que Él te ama, que Él te protege, que Él te bendice. Gracias, Señor, por esta palabra que nos reta, porque tu cuidado está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.